si se puede decir, mirando a los mercados, porque, ojo, continúa el desplome que anoche veíamos en Wall Street, donde se arrancaba la negociación del mes de septiembre tras el festivo del lunes y donde los principales índices neoyorquinos se han anotado la peor jornada, venta masiva, la mayor, desde lo que fue el cataclismo del mes de agosto, desde ese 5 de agosto que también es la referencia en cuanto al peor día con respecto al desplome que hasta ahora están registrando las acciones en Asia. El sector tecnológico ha sido el que ha inundado, sobre todo ese tirón a la baja de los principales índices del principal mercado del mundo. Un 3% es lo que ha caído el Nasdaq, lastrado, ahí lo tienen por todo, pero sobre todo el gigante de los semiconductores, de la inteligencia artificial, Nvidia, ha dicho adiós, una minucia, 300.000 millones de dólares. Casi una caída del 10% después de un dato manufacturero que ha mantenido en la preocupación sobre el estado de lo que está siendo esa industria del mercado americano, un dato que ha vuelto a decepcionar y que además se le añade la preocupación sobre la caída de la demanda de chips, porque según los expertos de UBS, en este último mes precisamente la caída en la demanda de esos semiconductores, de esos semi-chips, se ha hundido en la caída intermensual del 31% en julio, y eso agrava la situación. Apple 3% a la baja, Microsoft 2%, Google 4%, Meta 2%, y esos son solo los magníficos, porque el resto lo tienen Amazon 1%, pero lo tenemos todo engrosando. Oracle, Netflix, Adobe son caídas. Es el desplome que ponía la guinda, y el SP500 se anotaba la peor jornada también que veíamos desde lo que fue ese desplome, ese cataclismo del mes de agosto. Preocupación que se está extendiendo a esta hora en los mercados asiáticos. El índice Nikkei en Tokio también con caídas del 3%, pero venimos de que el principal mercado del mundo, de que el SP500 se haya dejado más de un 2%. Miedo en los operadores, y Europa se prepara para caer. A esta hora los futuros del DAX retroceden más del 1%, ahí tienen esa caída 2%, 5.528 puntos en el SP500, y el Nasdaq con lo que fue un desplome del 3% hasta esos 18.958 enteros. Preocupación ante un mercado que ha visto como el ISM manufacturero vuelve a generar el temor sobre la fortaleza de la economía, pese a que va de la mano de que potencialmente apoye ese recorte de tipos de la Reserva Federal. Preocupa y mucho. Es el escenario que se está viviendo a esta hora en las bolsas asiáticas, ese venta masiva que se está extendiendo y que vemos de hecho esta mañana en los índices asiáticos. Y en cuanto al protagonista de las últimas horas, en cuanto a Nvidia, todavía en After Hours ha caído más de un 2%, porque se estrecha el cerco a la espera de que realmente, finalmente, haya una denuncia formal contra la compañía. De momento, citación por parte del Departamento de Justicia estadounidense en una investigación antimonopolio. Son los claros protagonistas los mercados a esta hora, mientras vemos, por cierto, cómo sigue cayendo el petróleo en medio de las dudas de lo que está siendo el tirón de la economía. Hoy el PMI, de hecho, de servicios de China es uno de los alimentadores de la crónica del día, que va a estar precisamente calada de esos datos referidos al sector servicios, que ha sido el gran salvavidas y que ahora mismo sigue mostrando la debilidad en cuanto a lo que está siendo el ritmo de la recuperación de China, porque desacelera el ritmo de crecimiento en ese sector servicios en el gigante asiático, convirtiéndose su PMI en el protagonista a esta hora. Sin lugar a dudas, es la radiografía de los mercados que no dejan de mirar a esa geopolítica, y donde hemos visto ese petróleo también retrocediendo, mirando precisamente a ese escenario. Protagonistas a esta hora, sin lugar a dudas, las referencias que nos llegan en algunos de los puntos calientes del mapa, mirando a lo que está siendo la guerra en Ucrania y lo que han sido los últimos movimientos, porque Polonia ha activado su sistema de defensa aérea tras los últimos ataques rusos en Ucrania. Recordemos, venimos del ataque más sangriento desde que comenzó la guerra. 2 misiles balísticos que han destrozado ese instituto militar
en Ucrania y que sin lugar a dudas ha recibido la condena por todo el mapa donde se ha cobrado precisamente. Más de 51 personas han muerto y 235 han resultado heridas en el centro de Ucrania. Justo horas después de ese ataque, además, Rusia amplía el frente y estamos viendo esta mañana cómo está lanzando ataques aéreos, no solo contra la capital, contra Kiev, sino también contra Leópolis, incrementando, por tanto, la dificultad, el agravamiento de la situación que se está viviendo y lanzando ataques con misiles contra la capital, contra Kiev y ataques también con drones contra esa ciudad occidental de Leópolis, que también cerca de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN, y que es precisamente ese motivo por el que Polonia acaba de activar su sistema de defensa aérea tras esos ataques en Ucrania. Aviones polacos y aliados han sido activados por tercera vez en 8 días para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco después de esos ataques que acaba de emprender el ejército de Rusia y que acaba de informar el mando de Polonia. Sin lugar a dudas, esa tensión que se está viviendo en el conflicto es clave y, por supuesto, pendientes también en Oriente Medio, que las pausas que se están llevando a cabo en los combates están permitiendo la vacunación contra la polio en Gaza, pese a que no se detienen los ataques, pese a que seguimos asistiendo a lo que está siendo ese férreo enfrentamiento entre las fuerzas israelíes y los miembros de Hamas, del movimiento de resistencia islamista, que de hecho en las últimas horas el ejército israelí ha acabado con la vida de al menos 35 palestinos en Gaza en esos enfrentamientos. Es la crónica de esta mañana, son los puntos calientes, un mercado que está rojo vivo y los futuros europeos prometiendo caídas. Tiempo, por tanto,